comienzo a grabar otra vez. Ya lo pensé bien y yo creo que sí vale la pena que ustedes lo hagan en su casa, esta parte de aquí. Es exactamente el mismo, bueno, unos argumentos similar. Puedes escribir la suma, ver que todos son iguales, excepto en el lugar MJ, digo, en el lugar J, y luego nada más comparas pues con el correspondiente. Es exactamente lo mismo, te va a quedar la desigualdad para el otro lado, pero bueno, si lo haces de tarea, ¿no? Eso yo creo que es como, como bueno. Y entonces nada más para recalcar que no es Profe, inducción, dime. una pregunta. Ahí en arribita de donde están los cuadraditos dice MJ, paréntesis Q menos X, ¿qué? J-1. Eso dice. Ahorita te lo pongo otra vez. Q menos XJ menos 1. Así. Creo que ahora sí ya está más claro. Bueno, entonces, nada más para enfatizar que no estamos haciendo inducción, dijimos que era, que bueno, que bastaba hacerlo cuando uno suponía que la diferencia entre P y Q era solamente un punto, ¿no? En este caso, la diferencia entre P y Q era el punto Q, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo hago el caso general? Pues el caso general se haría de la siguiente manera, nada más voy a poner un esquema aquí y dices, pues si tienes más de un punto, si Q dista, digo, si la diferencia entre Q y P es más de un punto, como tanto Q y P son conjuntos finitos, pues la diferencia entre ellos es una cantidad finita de puntos que puedes llamar Q1 hasta Q2, así hasta Qn, ¿no? Pues llamo a la diferencia esto y entonces digo, pues empiezo o sea, hago lo que dije, bueno, pues me fijo. Entre P y P unión Q1, ¿cuál es la diferencia? Pues un punto. Entonces, como ya lo probé para el caso de que difieren solo un punto, pues lo hago, ¿no? Digo, esta y esta difieren un punto, entonces puedo usar el argumento anterior para ver que la proposición se cumple para este como P y este como Q. Y luego digo, pues bueno, la diferencia entre este y este es un punto, entonces puedo hacer exactamente el mismo argumento para, para ver que de veras se cumple la proposición. Y así me sigo, ¿no? La diferencia entre el segundo y el tercero va a ser un punto, y así me voy uno por uno hasta que los cubro todos y llego a Q, y entonces tengo la proposición para P y Q en cuántos pasos, en n pasos, ¿no? O sea, hago n veces el argumento anterior y entonces, bueno, hago esta n mayúscula veces el argumento anterior y ya puedo concluir que se vale para cualquier partición Q que sea más fina que P. ¿Sí? ¿Me expliqué, jóvenes, o no? Y entonces, pues ya teníamos esta proposición, que es la proposición importante de hoy. Y entonces, volvamos a hacer el dibujo. Este, el dibujo sugiere, volvamos al dibujo, ¿no? El dibujo sugiere aquí, lo voy a poner como en una nubecita, porque es lo que estamos pensando, todavía es un pensamiento. Entonces, el dibujo sugiere que si tú estás buscando esta área, este número ideal que está por ahí, el dibujo sugiere que todas las sumas inferiores se quedan por debajo de ese número y todas las sumas superiores se quedan por arriba de ese número. Esa es como la sugerencia que nos da el dibujo. Y entonces, si eso es cierto, si este dibujo es en verdad cierto, una cosa que uno debería de observar en este momento es que todos los rosas están a la derecha de los azules, ¿no? O sea, todos quedan como de un lado, todos los rosas quedan de un lado, del lado izquierdo del número que estamos buscando, y todos los azules quedan del lado derecho del número que estamos buscando, ¿no? Esa es como la sugerencia que nos está dando el dibujo. Y entonces lo que queremos decir en este momento es que de verdad eso es cierto, o sea que de verdad esta idea que tenemos aquí es cierta.
¿Y eso cómo se dice? Ahorita lo voy a escribir bien, pero me voy a pasar, pues no sé a dónde, me voy a pasar, supongo que ay, ching, aquí tengo otros dibujos. Entonces me voy a pasar a una siguiente hoja y entonces voy a volver a repetir este dibujo que tenemos acá. Por acá están los reales, lo voy a hacer de grande, ¿eh? Por acá están los reales y tenemos aquí este número ideal que estamos buscando, que es el área bajo la curva, y por todo lo que hemos discutido y todo lo que hemos probado, nos sugiere, el dibujo nos está sugiriendo que primero, pues todas las sumas inferiores se quedan del lado derecho de ese número área y todas las sumas superiores se quedan del lado izquierdo de este número área. Y además, acuérdense que tenemos una especie de movimiento, si tú vas refinando como que se van haciendo, las azules se van decreciendo y las rosas van creciendo. Eso es cuando uno refina, ¿no? Como que vas moviéndote hacia ese punto ideal. Y yo quisiera ver que de veras este pensamiento que tenemos aquí de verdad es una cosa cierta, ¿no? Y entonces lo voy a escribir como una proposición. Ahí vamos. Y entonces lo que diría nuestra siguiente proposición es lo que voy a escribir aquí. Por supuesto, empiezas con una función que va del intervalo a b a los reales. Esta función es acotada. Y lo que quiero decir en este momento es que si P y Q son particiones del intervalo AB, entonces se tiene lo siguiente. Ay, a ver si lo puedo decir bien. Lo voy a escribir así. La suma inferior de cualquier partición, de la partición P, o sea, la suma inferior de cualquier partición, siempre es menor o igual que la suma superior de la otra, ¿no? Ahí está, listo. Eso es lo que quiero decir. De hecho, eso es lo que nos sugiere el dibujo. Aquí fíjense que ya no estoy suponiendo que P y Q tienen algo que ver, ¿eh? O sea, P y Q son solo particiones, cualesquiera. Ya no estoy hablando de refinamientos, pero siempre se cumple que las sumas superiores son más grandes que las sumas inferiores, no importando quiénes son las particiones. ¿Sí? ¿Sí queda claro lo que queremos probar, jóvenes, o no? ¿Qué es lo que sugiere este dibujo, no? Todas las sumas superiores están a la derecha de este punto ideal área, todas las sumas inferiores están a la izquierda de este punto ideal área, entonces la relación que deberían de guardar entre sí es que cualquiera de estas rosas debería de ser más chiquita que cualquiera de estas, más chiquita o igual que cualquiera de estas azules. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, Díganme, sí. otra vez, P y Q ya no, o sea, esta Q ya no es una partición, es otro punto. Perdón, a ver, dímelo otra vez, ¿Peico qué? Que, o sea, Q ya no habla de particiones, habla de otro punto por ahí. No te entiendo. Q es una partición, P es una partición. Son dos particiones. Tanto Ah, P ok. como Q son particiones. Lo único que quiero decir en este momento es que ya no tienen nada que ver una con la otra. O sea, no estamos suponiendo nada de refinar o de que sea más fina. Podrían ser Sí, ya cualesquiera. O sea, estoy diciendo, lo voy a volver a decir para Q no es un enfatizar. refinamiento, pues. Sí, Q no es un refinamiento, sí. Lo voy a volver a enfatizar. Lo que estoy diciendo es, si tú te agarras cualquier rosa, el que tú quieras, no importa de qué partición venga, si tú te agarras cualquier rosa, eso siempre es menor o igual que cualquier azul, ¿no? No tiene nada que ver con las particiones que te dieron este número, ni nada que ver la otra partición que te dio este número. Siempre las sumas inferiores son menores o iguales que las sumas superiores, ¿va? Y entonces, antes de probar este lema, deberíamos de hacer una observación. Entonces, ya no sé si quiero hacer esta observación o no. La observación es la siguiente. La observación es la siguiente. Nosotros, por el lema anterior, podemos comparar las sumas superiores y las sumas inferiores, las podemos comparar
siempre y cuando una refine a la otra, ¿no? Eso es lo que dice esta proposición anterior. Siempre las podemos comparar, siempre y cuando sepamos que una refina a la otra. Pero en este lema, bueno, en esta proposición de este lado, no sabemos nada acerca de si P refina Q o Q refina P, no sabemos nada. O sea, en general podría ser que ninguna no tuviera nada que ver una con la otra. Y entonces, cómo se arregla ese problema? A ver, primero vamos a hacer una observación. La primera observación, que es algo así como recuerde usted, la primera observación es que acuérdese usted que si tienes la misma partición, la misma, exactamente la misma, observamos por allá hace mucho tiempo, como una observación trivial, que la suma inferior siempre es menor o igual que la suma superior. Aquí estoy hablando de la misma partición P, ¿no? Y por lo tanto, pues también se lo podría yo aplicar a Q, ¿no? O sea, también tengo que esto, sí, que esto es menor o igual que esto. O sea, si esta es una observación que hicimos hace rato, la más la quiero recordar. Y la segunda observación es la siguiente. Pues yo, por supuesto, como buen matemático, quiero aprovecharme del teorema anterior, ¿no? De la proposición anterior. Y entonces a mí me gustaría poder comparar P y Q. Y ya dije que no se puede, que en general le estoy hablando de particiones cualesquiera. Y entonces la observación 2, aunque es muy fácil, es muy importante. La observación 2, en otras palabras, pues la voy a escribir, pero no la quiero escribir. Primero quiero decirla en otras palabras. En otras palabras, lo que quiero escribir acá es que si yo tengo dos particiones, P y Q, cualesquiera, puedo construir una tercera que yo la puedo comparar con ambas. ¿Sí? Ok. Y si yo pudiera construir una tercera en la que yo pudiera compararla tanto con P y Q, entonces ya podría usar el lema anterior para tratar de demostrar mi teorema. Y entonces la pregunta para ustedes es, dadas P y Q particiones, ¿conocen una partición, otra, que se pueda comparar tanto con P como con Q? La unión de las La particiones. podemos construir con unión. ¿A la unión de las particiones? Exacto. Entonces uno dice, pues fíjate que si uno se toma que si uno se toma la unión de P con Q, esto es una partición, ¿no? A ver, lo voy a poner. Esto es una partición del intervalo AB. ¿Por qué es una partición del intervalo AB? Porque, pues, acuérdense que cuando tienes particiones, son solamente conjuntos finitos de puntos en donde el primero es A, el último es B y se pueden, ¿cómo se llama? Y se pueden numerar, ¿no? Entonces, a ver, lo voy a poner así más o menos en un dibujito. Voy a poner aquí los números reales. Aquí está el intervalo AB. Ay, ¿cómo pongo el intervalo AB? Ya me acordé así. A y B, ¿no? Por acá lo voy a poner. Y entonces piensa que tienes una partición, la roja, ¿no? Que la roja es P. Y piensa que tienes otra partición, Q, que la azul es Q. Por cierto, la azul debe de tener este punto y este punto, ¿no? Y posiblemente tiene otros puntos más que a lo mejor no tienen nada que ver con la original, ¿no? Que teníamos, con la roja que teníamos. Pero a final de cuentas, si tú te tomas la unión de los puntos rojos y los puntos azules, pues eso sigue siendo una partición, ¿no? Los puedes ordenar y los puedes ordenar y puedes decir, pues este es, no sé, le voy a poner así, este es pues X0, este es X1, este es X2, este es X3, bla, 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 hasta que llegas al último, que es XK, y entonces la unión es una partición, ¿no? Y esta partición tiene la gracia de que, pues, contiene tanto a P y contiene tanto a Q, ¿no? O en otras palabras, Pero, P ¿por qué le está unión, llamando P? ¿perdón? ¿Por qué le está llamando P? ¿A quién? A la unión, ¿no? O sea, no tiene No, que llamarlo igual. a la unión le estoy llamando unión. No te entiendo, perdón, Paola. A la unión Dice, se llama unión. ajá, pero dice Y P esto es, contiene. Ah, está con. Ah, sí, 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 ok, sí, sí. P está contenido en la unión, Q
Q está contenido en la unión. O sea, la unión es la unión. No le estoy poniendo un nuevo nombre. Solo estoy observando que es una partición y que refina, a ver, lo voy a poner aquí. O sea, lo que estoy diciendo se podría una línea diciendo P unión Q es una partición del intervalo AB que refina a ambos, ¿no? Que refina a ambos, P y Q, ¿no? O sea, es un refinamiento tanto de P como de Q. ¿Sí estamos claros o no, Paula? Ahora sí ya. Sí. Y ya que hicimos estas observaciones, de hecho, todo lo que escribí arriba o sea, lo que escribí arriba se puede resumir en este pedacito, ¿no? O sea, todo lo que dije arriba, pues P unión Q si de veras es una partición, P está contenido en P unión Q, Q está contenido en P unión Q, y entonces la conclusión es que P unión Q es una partición que refina a ambas, ¿no? A ambas, P y Q. Y ya que uno observó todas esas cosas, ya acabó con esa proposición, ¿no? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir o no? Nos podemos agarrar primero que la suma inferior tomando a P unión Q es menor o igual que a la suma superior. Por tanto, fíjate, la suma superior de F con respecto a P es menor o igual, la suma inferior, perdón, es menor o igual que la suma inferior de F con respecto a P unión Q. Este de aquí es el proposición anterior, ¿no? Proposición anterior. ¿Por qué? Pues porque P unión Q es un refinamiento y dijimos, entre más refines, las sumas inferiores crecen, ¿no? Ahora, siempre es menor o igual que la suma superior de EF P unión Q, ¿no? Porque acuérdense que dijimos, como aquí estamos diciendo la suma, o sea, esta partición es la misma que esta partición, acuérdense que observamos, que sería la observación 1, para cualquier partición siempre se tiene que su suma inferior es menor o igual que su suma superior, ¿no? Esta es la observación trivial, o hubiéramos dicho 1, ¿no? Eso es 1. Bueno, no más, mejor le quiero poner observación trivial, porque observación trivial que hicimos hace mucho tiempo. Y luego, usando la proposición anterior otra vez, usando la proposición anterior, sabemos que si refinas, las sumas superiores decrecen, ¿no? Y entonces aquí puedo poner la suma superior de F con respecto a Q, y ya acabé, ¿no? Y ya, entonces decimos, y ya acabamos, porque en realidad, o lo que acabamos de demostrar, si uno se fija, es que la suma inferior de F con respecto a P es menor o igual que la suma superior de F con respecto a Q, que es lo que está escrito acá arriba. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes, o no? Sí, ¿podría volver a leer la concatenación de desigualdades? ¿Esta de hasta abajo? Ajá. La Empezamos proposición... con que... Ajá, a ver, primero empezamos con el más chiquito, con ¿no? Lo puse aquí. Ahí no he dicho nada todavía. Y luego digo, ¿qué dice la proposición anterior? La proposición anterior dice que si refinas, las sumas inferiores crecen, ¿no? Y entonces digo, pues como P unión Q es un refinamiento de P, que fue lo que dije acá arriba, como P unión Q es un refinamiento de P, entonces por la proposición anterior, yo sé que si refino, crezco, ¿no? En las sumas inferiores. Y eso me da la primera desigualdad. Luego, esta segunda desigualdad es la observación trivial que hicimos hace mucho tiempo. Las sumas inferiores con la misma partición siempre son menores o iguales que la suma superior con la misma. Aquí es la misma, esta es la misma que esta. Y luego, para terminar, digo, pues acuérdate tú que si refinas, las sumas superiores decrecen. Y entonces lo que estoy diciendo aquí es, pues este P unión Q es un refinamiento de Q. Entonces, como este P unión Q refina Q, yo sé que cuando tomo sumas inferiores van a decrecer, que es la proposición anterior, y eso me da esta última desigualdad.
¿Ya, Caneco? Sí. ¿O tengo que decir algo más? ¿Va? Y entonces ya probé este teorema, ¿no? Bueno, esta proposición, no le llamé teorema, le llamé proposición. Y por fin estamos listos para definir la integral. Después de todo este trabajo, estamos listos para definir la integral. Ok, entonces voy a volver a poner mi dibujo y voy a volver a... Ay, ching, necesito una hoja más. Voy a volver a poner mi dibujo y entonces vamos viendo qué onda. Ya ven, eso es lo que extraño del pizarrón. Mi dibujo, tengo que dibujar lo mismo y lo mismo como 1000 veces. Entonces, a ver, aquí están los números reales otra vez y aquí está el intervalo AB otra vez. No estoy haciendo... Ay, no quiero hacer este dibujo, perdonen ustedes, ¿eh? Aquí está el intervalo AB. Voy a pensar que aquí está mi... Otra vez, esta es como la idea que he tenido desde el principio, ¿no? Este es el número ideal que parece área, que es el área que ando buscando, como el número ideal que ando buscando. Luego, pues porque siempre lo he escrito así, lo voy a seguir escribiendo acá. Las sumas inferiores las voy a poner como rosas y ya sé, ¿no? Ahora sí sé que mi dibujo se ve así, ¿no? O sea, si me tomo alguna suma inferior, yo sé que está, perdón, si me tomo alguna suma inferior, yo sé que está por debajo de cualquier suma superior, ¿no? Entonces, la idea que deben de tener en este momento es, los azules todos están como de un lado y los rosas todos están como, eso es lo que dice la proposición anterior, ¿no? Esta proposición de acá, lo que nos está diciendo es que, esta proposición, perdón, esta de aquí, lo que nos está diciendo es, todos los rosas están como de un lado y todos los rosas están como del otro, y los azules están como del otro lado. Y eso del lado, ¿quién lo determina? Pues el lado como que lo está determinando este número ideal que andamos buscando que se llama área, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y entonces dices, pues todas quedan como de un lado y todas quedan como del otro lado. Entonces vamos a hacer varias observaciones. ¿Listos? Voy haciendo observaciones y ustedes me dicen qué tan triviales o no triviales son. ¿Listos? Y entonces ahí vamos. Yo puedo construir, a ver si me dejan, yo puedo construir este siguiente conjunto de números reales. Es todas las sumas inferiores de F con respecto a P, de tal manera que P es una partición del intervalo AB. Sí, todo el mundo ve quién es este conjunto. Este conjunto es todos los rosas, ¿no? Todos los rosas. A ver, preguntas. Bueno, dije que iba a poner yo afirmaciones. Voy a poner aquí, pues, afirmaciones. No sé, les voy a poner así. ¿Qué me pueden decir de ese conjunto? Ese conjunto, yo digo que está acotado superiormente. ¿Por qué? Por el área, ¿no? Por el área. Considere cualquier No, O el no es área cierto, por las superior. sumas superiores, por las sumas superiores. Sí, el área es un número ideal que dije que es el que ando buscando y no puedo hablar de él todavía porque no sé que exista. No existe, o sea, el área no puedo hablar de él. Pero toda la chamba que hice me dice que cualquier No seas mamón. suma superior, Es que cualquier suma superior es una cota, ¿no? Es una cota superior. O en otras palabras, si me tomo cualquier azul, por ejemplo, si me tomo cualquier azul, dije por ejemplo, ese es más grande que cualquier rosa, ¿no? Eso es lo que dice la proposición anterior, ¿no? O sea, el azul, el que yo quiera, el que tú quieras, agárrate uno y ese es más grande que todos los rosas. Eso es lo que dice la proposición anterior, ¿no? ¿Sí o no, jóvenes? Entonces, este es un conjunto acotado superiormente. Y entonces, ¿qué pueden decir de ese conjunto? Bueno, es acotado superiormente y no vacío, ¿no? No me digas, no manches. Y no vacío. Ay, ching, lo voy a poner aquí. Y no vacío, no siempre hay sumas inferiores, ¿no? O sea, siempre hay particiones. La partición más fácil que se pueden encontrar es A, B, 2 puntos.
Esa es una partición y con eso pueden construir una suma inferior. Entonces es no vacío y acotado superiormente. Entonces, ¿qué tiene? Pues tiene el supremo, ¿no? Entonces yo puedo hablar del supremo de este conjunto. Y al supremo de este conjunto se le llama, esta es una definición, al supremo, perdón, de este conjunto se le llama, ¿cómo creen que se le llama? No, perdón. ¿Cómo creen que se le llama? ¿Alguien sabe? Integral inferior, algo así. Es la integral inferior de, bueno, desde AB hasta F. O sea, la integral inferior es, tiene aquí ¿cómo se llama? Una línea abajo para decir que es la integral inferior, ¿no? Y similarmente, uno puede hablar del conjunto, lo voy a escribir aquí, de las sumas superiores de F con respecto a P, con P en las particiones del intervalo AB. Similarmente, ¿no? Y entonces, ¿qué me pueden decir de este conjunto? Otra vez, es no vacío, pero voy a poner primero está acotado inferiormente. Está acotado inferiormente, y es no vacío, ¿no? Es no vacío otra vez porque siempre pueden construir sumas superiores. Si agarran una partición, la más fácil, la que solo tiene A y B, pueden construir la suma superior con esa partición. Entonces, sí hay cosas aquí adentro, y bueno, voy a ponerlo nada más para que quede igual que acá arriba. ¿Quién es una cota de este conjunto? Pues lo que dice el lema, la proposición anterior es que cualquier suma inferior es una cota inferior, ¿no? ¿Sí? De ese conjunto. Lo digo acá en el dibujo una vez más, nada más para quedar claros. Si yo me agarro cualquier rosa, el que tú quieras, ese, por la proposición anterior, es más chico que todos los azules, ¿no? Que todos estos de este lado. Y entonces que todos esos de este lado. Y entonces dices, pues este conjunto, como es no vacío y acotado inferiormente, entonces tiene ínfimo, ¿no? O sea, puedo hablar del ínfimo de ese conjunto. Y a este ínfimo, por definición, se le llama la integral superior, tiene una línea arriba para decir que es superior, de AB de F. Y ya acabamos. Entonces, a ver, una observación que es importante y que espero que a nadie se le olvide nunca. Observación que es importante. La integral inferior de AB de F y la integral superior de AB de F siempre existen, ¿no? O sea, esos números siempre existen. ¿Sí? Porque son el supremo y el ínfimo de unos conjuntos que probamos que son no vacíos y acotados superiormente e inferiormente respectivamente. Y entonces, ¿cómo creen que se define la integral? Supongo que, quiero decir la intersección de esas dos, pero... Cuando son iguales. Cuando son iguales. A ver, vamos a decir un poquito algo en el dibujo y ahorita vemos, ¿no? Estos números ya probamos en el dibujo, estamos concentrándonos un poquito en el dibujo. Estos números azules ya probamos que si vamos refinando se van haciendo cada vez más chiquitos, ¿no? Esos números azules. Y de hecho, del que estamos hablando aquí, si se fijan acá abajo, este número, porque esto es un número, nada más, no es otra cosa que un número. Este número es el ínfimo, ¿no? O sea, estos se van haciendo más chiquitos y entonces deben de llegar a algún lado. Idealmente, como que nosotros quisiéramos que llegaran aquí, ¿no? O sea, vas decreciendo. Idealmente nosotros quisiéramos que llegaran aquí, ¿no? Y los otros, estos de acá, los rosas, cuando vas refinando, vas creciendo. Idealmente nosotros quisiéramos que llegara aquí, ¿no? ¿Cuál es el problema, jóvenes? Que nunca va a llegar. El problema, no sigue, o sea, no sabemos si, bueno, ahorita decimos otras cosas. El problema sería, suponte que el área es ese número que tengo acá.
¿Qué tal que este se paró aquí? ¿Qué tal que los azules se pararon en algún lugar ahí? ¿Y Sí, qué tal que los exacto. rojos se pararon en algún lugar ahí y no llegaron al número que nosotros queríamos? Sí, eso podría pasar, ¿eh? O sea, podría pasar que estos fueran decreciendo y se pararan en algún momento. Y luego que estos fueran decreciendo y se pararan en algún momento. Y que no llegaran al mismo lugar. Si no llegan al mismo lugar, pues como que no podemos definir, porque nosotros queremos definir el área. O sea, nosotros estamos diciendo, pues cuando más refinas, como que más te vas acercando al área, ¿no? Y como tanto por arriba como por abajo. Y entonces, pues si llegan al mismo número, está chido. Y si no, pues no O está sea, chido. ajá, es lo de, por eso Y quería si decir no, pues no está intersección. chido. Y entonces, a ver, esta es la primera observación, ¿no? La otra observación que uno debería lo voy a poner como proposición, y esta sí es una cosa importante, lo voy a poner como proposición porque ya viene de todo lo que hemos hecho, ya es inmediato, proposición. Otra vez sea F del intervalo AB a los reales acotadas. Acotada. ¿Se acuerdan que ya dijimos que la integral superior e inferior siempre existen? Y no solo eso, la integral inferior siempre es menor o igual que la integral superior, ¿no? ¿Y alguien me puede decir por qué eso es cierto? Porque lo probamos en la tercera proposición donde decíamos que cualquier suma inferior va a ser menor que la suma superior. Sí, de hecho, en esa está dicho más o menos en esa proposición, pero se puede decir muy fácilmente aquí también, ¿eh? Mira, lo voy a decir rápidamente, ¿no? La integral es o sea, ay, ¿cómo se dice eso? Ajá, ajá. Sí, a ver, lo voy a decir rápidamente, a ver si no me hago bolas. La integral inferior es el supremo de este conjunto, ¿no? De este conjunto que está aquí. Entonces, el supremo de este conjunto. Y nosotros sabemos que todas las sumas superiores son más grandes que, que las sumas inferiores, ¿no? Ay, ¿lo digo o ya no lo digo? Ustedes digan, a ver si lo puedo decir aquí. Entonces lo voy a decir rápidamente, ¿no? O sea, la integral inferior, la integral inferior es el supremo de todas las sumas inferiores, ¿no? ¿Sí? Y entonces lo que dices, para probar esta desigualdad, ¿qué dirías? Pues fíjate que cualquier suma superior es más grande, cualquier suma superior, la que tú quieras, es más grande que cualquier suma, lo voy a poner mejor así, cualquier suma superior es más grande que cualquier suma, que es el teorema anterior, que cualquier suma inferior, ¿no? Eso fue lo que probamos en nuestra proposición de la página anterior, ¿no? Cualquier suma superior es más grande que cualquier suma inferior. Y entonces dices, si este es el supremo, entonces este de aquí es una cota superior de este conjunto, ¿no? ¿Sí o no? Este de aquí es una cota superior de este conjunto. Y entonces el supremo tiene que ser, a ver si lo puedo escribir, el supremo, que se llama así, tiene que ser menor o igual que ¿no? ¿Sí está bien o no? ¿Sí? Sí, ¿no? A ver, lo voy a decir otra vez, a ver Sí, si sí, todo el está bien. mundo me va conmigo, porque alguien puso cara de que no me creía nada. Primero, la integral inferior es el supremo de este conjunto. Y entonces dices, pero yo probé en la página anterior que cualquier suma superior era más grande que esto. Eso quiere decir que si yo fijo esta, piénsala por un momento fija, si yo fijo esta, entonces este numerito es una cota superior de todos estos, ¿no? De todos estos numeritos. Y entonces el supremo tiene que ser más chico que esa cota superior. Y esa sería esta desigualdad que acabo de poner aquí. Y ahora deja correr las Qs.
lo que dice acá abajo, si se fijan, yo dije agarré cualquier suma superior. Entonces, pues lo que acabo de probar es que este número es más chico que todas las sumas superiores. Y entonces uno se fija, pues si es más chico que todas las sumas superiores, entonces este numerito de acá es una cota inferior de este conjunto, ¿no? De los conjuntos de las sumas superiores. Y entonces eso me daría que entonces como es una cota superior, tiene que ser más grande. Digo, como es una cota inferior, su ínfimo tiene que ser más grande que este. Y eso puedo concluir que la Tiempos, integral profe. superior inferior es menor que la integral superior. ¿Cuál Dime. dice ahí que es la cota inferior? Las, la suma superior de FQ. Ajá, a ver, lo voy a decir. Dime. No, nada, Lo le iba a responder yo. voy a decir rápido, ¿va? Otra vez. Este monito es el supremo y este monito lo voy a escribir acá, nada más para que quede más claro. Y este monito es el ínfimo de las sumas superiores, ¿no? O sea, esa es la definición, nomás la estoy escribiendo aquí para no tener que andarme moviendo, ¿no? Entonces uno dice, yo tengo esta cosa en azul, esa es mi definición. Y entonces lo que tienes que decir es, piensa por un momento que Q es fija, y que la que se mueve es la P, ¿no? Y entonces, bueno, si quieres lo ponemos así para que quede un poco más claro. Aquí yo podría poner Q, nada más para que no te me confundas si piensas que es la misma Q siempre, dices. A ver, aquí yo podría poner Q, ajá, y entonces voy a decir una cosa. Voy a pensar por un momento, piénsalo por un momento porque no quiero escribir todo, porque según yo era súper fácil, pero creo que a lo mejor deberían de escribirlo ustedes todo en su casa. Aquí, la integral inferior es el supremo de todas las sumas inferiores y piensa que aquí el que se mueve es P, ¿no? P se mueve. Y piensa que la integral superior es el ínfimo de todas las sumas superiores y piensa que aquí el que se mueve es Q, ¿no? O sea, estamos viendo sobre todas las Q's particiones y aquí sobre todas las P's particiones. Y entonces digo, por un momento piensa que Q es fija. Q la fijas. Y entonces dices, yo sé por el lema anterior que si yo me tomo cualquier partición, P se está moviendo, puede ser cualquiera. Si yo me tomo cualquier partición, yo sé que este número siempre es más grande que este número para cualquier partición. Y entonces digo, pues si es para cualquier partición P, entonces este de acá es una cota superior del conjunto de aquí arriba, ¿no? Es una cota superior. Y entonces como es una cota superior y la integral es el supremo, pues las cotas superiores siempre son más grandes que el supremo. Y obtendría yo esta desigualdad. Para cualquier Q, o sea, para cualquier Q. Dices, pues la Q estaba fija, ya la dejé fija y moví la P y obtuve esta desigualdad. ¿Ahí vamos, Lisset, o no? Sí, ya me quedó, eso era ¿Sí? mi duda. Es que, o sea, Ajá. estaba confundida, ya ve que supremos y cotas superiores, pero aquí está como un poquito al revés. Pero ya, Ajá. o sea, ya con esto ya me quedó sí, de que Ajá. las cotas superiores siempre van a ser o estar por encima del supremo, porque el supremo son las inferiores. Sí, ya, gracias. Y entonces, ya nada más para terminar, dices, pues ya Q la tenía fija hace rato, ahora voy a pensar que se mueve. ¿Qué voy a pensar que se mueve? Pues Q, dije, cualquiera fija. Pues cualquiera fija, entonces, en particular para cualquier Q voy a tener esta desigualdad. Y entonces, como para cualquier Q tengo esta desigualdad, entonces yo sé que este número es una cota inferior de este conjunto. Y como es una cota inferior de este conjunto, entonces tiene que ser más chiquito que su ínfimo. Y su ínfimo se llama integral superior. ¿Sí, más o menos o no? Sí, Bueno, sí, ahí está, ¿no? Y entonces, esto siempre se cumple, o sea, a ver, entonces voy a resumir lo que quiero que se lleven a su casa como observaciones, como cosas importantes, es la integral inferior y la integral superior siempre existe. Una, la inferior, siempre es más chiquita que la otra,
que la superior. O sea, la inferior siempre es más chiquita que la superior. ¿Sí está bien o no? Y entonces, ¿cuándo puedes encontrar esta área? ¿Cuándo puedes encontrar este número ideal, que es el que andamos buscando? Cuando son iguales, ¿no? Y esa es la definición importante de hoy. Entonces, todo esto para decir, definición, ¿no? Definición. Sea f del intervalo AB a los reales. Tengo que ponerle aquí que la función sea acotada, porque acuérdense que todo este choro que hemos estado echando solo sirve para funciones acotadas, ¿eh? Si no tienes una función acotada, no sirve ninguna de estas cosas que estamos diciendo, porque no podemos asegurar la existencia de todo lo que acabamos de decir que sí existe, ¿no? Entonces, sea f, entonces decimos que f es integrable. Decimos que f es integrable en el intervalo AB, por supuesto. Sí, ¿qué creen que pasa? Pues si cuando tú calculas este número y calculas este número, no solo obtienes que uno es menor o igual a otro, sino obtienes que son la misma cosa. O sea, una función es integrable si la integral superior es igualita a la integral superior. En cuyo caso decimos, que la integral pues vale cualquiera de esos dos números, ¿no? O sea, es el mismo, pues, o sea, decimos que la integral de AB es el número que está dado, ya sea por la integral inferior o por la integral superior. ¿Se entiende, jóvenes? Y de hecho, si tienen la suerte de que la integral inferior sea igualita a la integral superior, si tienen esa suerte, entonces volvamos a nuestro dibujo de acá. Si tienen la suerte de que estas sean iguales a esto, bueno, que el ínfimo de estas de verdad sea igual que el supremo de estas, ¿cuántos números va a haber entre el supremo y el ínfimo? ¿Son iguales? Esa suerte. Si son iguales, ¿cuántos números hay entre el supremo y el ínfimo? Ninguno. No hay. ¿Cómo que ninguno? Oh, bueno, espera. ¿Si son iguales? Sí, si son iguales. ¿Cuántos números hay entre el supremo y el ínfimo? Lo ¿El estoy área? diciendo medio. Solo hay un número, ¿no? O sea, si de veras ¿cómo se llama? La integral inferior es igual a la integral superior, en realidad, no sé si se acuerdan, lo voy a decir rápidamente acá en el dibujo. No, mejor hago un dibujo nuevo, ¿no? Voy a poner aquí los reales, voy a poner aquí los reales, voy a poner aquí las sumas superiores en azul como siempre, pum, 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 y supónganse que esto sí tiene ínfimo, ¿no? Bueno, siempre tienen ínfimo, perdón. Lo que hay que suponer es que voy a poner de este lado las sumas superiores, pum, 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 supónganse que tienen supremos, perdón, siempre tienen supremo, no tengo que suponer que tienen supremo. Supónganse que tanto el ínfimo como el supremo son iguales. Entonces, si son iguales, pues este numerito es el que andaban buscando, ¿se acuerdan? Profe, Ese número es el a área. la suma inferior le puso la rayita arriba. Sí, tienes razón, ahorita lo corrijo. Estas son sumas inferiores, ¿no? Si las sumas inferiores y las sumas superiores, su ínfimo y su supremo, respectivamente, son el mismo número, entonces ese es el número que andabas buscando, ¿no? Ese es el área, porque por todo lo que estábamos diciendo era que idealmente las sumas superiores iban acercando a esa área, las sumas inferiores iban acercando a esa área. Si de verdad son iguales, pues ahí tienes atrapado el número que estabas buscando. Entonces, en ese caso, el área ya no es un número ideal, es este número
Sí, perdón, no lo quería poner en rojo, en ese color, es este número que queda atrapado entre el supremo de las sumas inferiores y el supremo de las sumas. Ya lo dije mal. El ínfimo de las sumas superiores y el supremo de las sumas inferiores. ¿Se entiende, jóvenes? Y entonces, ¿cuáles son las funciones que tienen área sobre la curva? Pues las que son integrables, ¿no? Pues, ¿cuál es la pregunta natural ahorita, jóvenes, que se deberían de hacer en este momento? ¿Cuáles son las que no? O sea, ¿cómo se ven? ¿Qué onda? Sí, pero ¿cuál es la pregunta natural? Dímela bien. Ah, ¿No? O sea, sí está bien, esa es la pregunta natural, ¿eh, Ángel? Creo que sí fuiste tú el que lo me dijiste, ¿verdad? no, bueno, La pregunta natural es, ya que me definieron la integral, ahí está definida la integral, la pregunta natural es, ¿será que todas las funciones acotadas son integrables? Porque para responderle un poco a Ángel, me está diciendo, ay, ¿a poco hay unas que no? Entonces, la pregunta que uno debería de hacerse en este momento es, ¿será que todas las funciones acotadas son integrables? ¿O será que ninguna función acotada es integrable? ¿O habrá casos en los que sí, casos en los que no? Y entonces díganme, ¿cuál quieren ver primero? Ya no nos da tiempo de ver nada. Explota mi cabeza, dice. Pues resulta que sí hay, o sea, sí hay funciones acotadas que son integrables. ¿Alguien se puede imaginar algún ejemplo fácil de una función acotada que sea integrable? Una recta, una constante. Una o una constante, de hecho. circunferencia También Polinomio. media. esa, pero dije una fácil. Y las más fáciles son las constantes. Y bueno, Y por mañana lo supuesto que vemos, son ¿eh? Sí, integrables, sí. digo, mañana lo vemos, que de verdad son integrables, que cumplen esta definición. Mañana Pero que no también es. no, mañana no, perdón, el lunes. No, mañana no, Mañana es perdón, el lunes. Sí, el lunes lo vemos. Entonces, sí hay funciones que son integrables, uno se podría imaginar más o menos fácil. La pregunta es, ¿habrá funciones que no sean integrables? Y la respuesta también es sí, hay de ambas, o sea, hay funciones que son integrables, acotadas, por supuesto, que son integrables, y funciones acotadas que no son integrables. Y No entonces manches. su tarea es, pues denme una que sí y denme una que no, Pero con intervalo cerrado. con intervalos cerrados, ¿sí? También podría Acuérdate, ocurrir que podrían existir funciones no acotadas pero integrables. Eso sí. no, No, eso no. o sea, a ver, no tiene sentido preguntar por funciones no acotadas integrables, no en este momento, porque todo lo que acabamos de hacer es para funciones acotadas, o sea, tú tienes que, ¿cómo se llama? No te puedes salir o sea, donde juegas este juego es en las funciones acotadas. Si te quieres preguntar por funciones no acotadas, pues deberías de jugar otro juego, porque este juego solo se puede jugar para funciones acotadas. O en otras palabras, lo que definimos, para que tenga sentido todo lo que definimos anteriormente, necesitamos, y lo pusimos como hipótesis siempre, que la función fuera acotada. Ya está más o menos lo que ya contesté. Bueno, ya me dijeron aquí que Leslie dice que la de Dirichlet podría ser, y sí, exactamente, la de Dirichlet es una función que es acotada y no es integrable. Pero también pues tendríamos que argumentarlo, y pues ya, ¿no? O sea, acuérdense, cuando uno le avienta en una definición, uno se debe preguntar, ¿y si hay de estas cosas? ¿Y hay cosas que no cumplen la definición? ¿O será que todas cumplen la definición o que todas no cumplen la definición? Y por eso habría que dar Sí. ejemplos de cosas que sí cumplan y cosas que no cumplan para darnos una idea de más o menos cómo va el asunto. Bueno, ya voy a dejar de grabar.